Bien, continuamos. Siempre hay algún problemita técnico, así que vamos a continuar con las teorías y prácticas de Kurt Lewin. Algo para citar importante sobre Lewin respecto a lo que es la práctica y lo que luego se convierte en de alguna manera el dispositivo que utiliza la psicología social, es una característica particular de su personalidad o de su forma de dar las clases, que se dice que era muy, fluido, libre, y que incluso sus clases eran como un divague, ¿sí? Él comenzaba a tirar una idea que compartía con sus alumnos y en el transcurso de su discurso, de alguna manera, o de lo que él proponía, los alumnos iban retroalimentando estas posturas que él les proponía, ¿sí? Es más, las clases se salían de lo que era el espacio habitual de aprendizaje, que era la universidad, y había comenzado a trabajar en seminarios abiertos, que luego terminan convirtiéndose en charlas de café. Por ahí van a encontrar en el material que busquen si quieren investigar, a lo cual se le llamaba cual stripper, ¿sí? Y que la forma de dar sus clases a él le llamaba cháchara, ¿sí? Porque era como una serie de palabras que iba enlazando, formas de decir, para luego llegar a ciertas conclusiones. Otro punto importante es que Lewin intentó trabajar sobre una psicología aplicada, ¿sí? Si bien enlazaba lo teórico o le parecía muy importante lo teórico, también lo práctico. Que esto fuera dinámico, que no se quedara solamente en el conocimiento y en los conceptos, sino que pudiera haber una aplicación práctica en donde se pudiera comprobar este conocimiento, ¿sí? Eh, con lo cual decía que no hay mejor práctica que una teoría y viceversa, ¿sí? La práctica convertida en teoría y la teoría convertida en práctica. Bien, anteriormente les estaba comentando lo que Lewin pensaba sobre la conducta humana o de qué modo se llevaba a cabo, ¿sí? Y les planteé el concepto de espacio vital. Les voy a citar un texto en el cual dice: el mundo experimentado por el individuo en cierto momento es su espacio vital, ¿sí? Que siempre incluye a la persona y a su ambiente psicológico. El ambiente es como este sujeto lo percibe en el momento. Esto lo toma de la Gestalt, ¿sí? La conducta siempre está en función del espacio vital, que es a la vez producto de la interacción entre una persona y su ambiente. En la teoría del campo, Lewin va a decir que un acto de conducta no es solo causado por una persona, sino también está determinado por factores de su ambiente, ¿sí? Es siempre el resultado de ambos actuando uno sobre el otro. En ciertos momentos, la persona actuando sobre ese espacio vital, sobre ese contexto, y en otras oportunidades el contexto actuando sobre la persona. Eso va a dar por resultado su conducta. Con lo cual coincide en gran parte con la teoría de Mead y con lo que luego toma Pichon-Rivière. Otra cosa que también es coincidencia es que
esta interacción va a estar en constante cambio, no es rígida, ¿sí? Va a haber un movimiento dinámico en ese espacio vital. Lewin no va a tomar, así como también lo hace Mead, ¿no? Que va a hablar del presente, no va a tomar las experiencias del pasado o las experiencias de la historia de la persona como relevantes, a no ser que confluyan en ese momento en el espacio vital. No es que siempre va a traer, como la psicología clásica, todos los hechos del pasado, sino que tampoco va a hablar clara y concretamente de lo consciente, de lo inconsciente, sino que va a hablar del momento de la persona, en la cual a veces pueden confluir recuerdos, situaciones del pasado, situaciones traumáticas o no, ¿sí? Puede ser algo del momento presente con lo que se esté enfrentando esa persona. Lewin no especificó claramente cuáles son las causas de los cambios en el espacio vital, pero sí establece una noción básica en el espacio vital que los cambios pueden estar dados en base a un interjuego de fuerzas, ¿sí? Ahí es donde empieza a plantear la teoría del campo, ¿sí? El campo vital de una persona está sujeto a fuerzas, ¿sí? Que él las diagrama de alguna manera como con un rectángulo en donde está ese sujeto que es su espacio vital, y con unas flechas. A esas flechas, ¿sí? Les va a dar una valencia positiva o una valencia negativa. Eso también puede ser que lo haya tomado de la física, como otros autores también, como Pichon Rivière toma de la física los vectores, ¿sí? Bien, entonces, dice que la persona va a tener una tendencia a actuar y a modificar sus conductas en tanto estas fuerzas positivas y negativas dentro de ese campo estén en acción ejecutándose. Estas fuerzas o estas flechas positivas y negativas lo que van a causar es un estado de tensión, ¿sí? Pensémonos como en una metáfora, como en un ejemplo. Hay una técnica que a veces suelo realizar, que es la técnica del elástico, en donde hay una fuerza que tira para un lado y una fuerza que tira para otro, ¿sí? Eso produce un estado de tensión. Lo mismo así cuando las fuerzas se contraponen, ¿sí? Y están en tensión porque están pujando por ser la fuerza dominante. Bien, este estado de tensión que genera, ¿sí? Este campo como energético, podríamos decir también, porque imprime en cada uno de nosotros un cierto desgaste de energía, ¿sí? Energía psíquica, energía física, energía emocional. Bien, lo que va a decir que esta tensión va a provocar conflictos. ¿Qué entendemos por conflictos? Dos situaciones que se contraponen. Un conflicto no necesariamente tiene que ser una situación traumática, ¿sí? Un conflicto, básicamente en su definición, es dos fuerzas que se contraponen. Eso genera conflicto. Va a hablar de conflictos o tres conflictos principales. Uno de ellos es cuando las fuerzas en tensión son dos fuerzas positivas. A ver, luego en el grupo intenten o hagan el ejercicio de buscar ejemplos de cuáles pueden ser estas fuerzas positivas que se ponen en conflicto y en tensión. Es un conflicto, porque si hay dos fuerzas positivas, tenemos que decidirnos y elegir por una.
lo cual va a llevar a determinada conducta o a otra, ¿sí? Estas fuerzas positivas pueden tener que ver con una cuestión externa de nuestro contexto y una cuestión interna de nuestro campo psicológico, ¿bien? En la que tenemos que decidir. Luego, puede haber dos fuerzas negativas. Ese es otro conflicto. Pero ahí también tenemos que tomar una decisión y tenemos que llevar a cabo una acción, por más que las dos sean negativas. Con lo cual elegiríamos la menos peor. ¿Sí? Y luego, otro conflicto es el de una fuerza positiva y una negativa. Ahí diríamos que elegiríamos la positiva y llevaríamos a la acción la fuerza que nos lleva de valencia positiva. Pero no sabemos. ¿Por qué? Porque en tanto ahí operen cuestiones de nuestro campo psicológico interno, ¿sí? Por ahí, desde nuestro interior, la fuerza es negativa y desde el exterior la fuerza es positiva, ahí también va a haber un conflicto. A ver, pongo un ejemplo respecto a por ahí algo clásico o algo que nos sucede en psicología social, es que la fuerza positiva es el ir a aprender psicología social. Y la fuerza negativa puede ser algo que está relacionado con el contexto, que no nos dan los horarios, que no nos sentimos bien, que perdimos la llave, que... Bueno, eso pueden ser situaciones externas. Pero también puede haber una fuerza negativa interna, conectada con yo no puedo, yo no sé, no voy a poder, me dijeron cuando era chico que no podía. Ahí operan cuestiones del pasado, cuestiones de nuestra construcción. Entonces eso nos tira hacia atrás, con lo cual, aunque esa fuerza positiva nos quiera tomar, nuestra conducta va a ser de resistencia. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bien, con el fin de entender la conducta de cada individuo, Lewin insistía que debemos conocer la totalidad de las fuerzas que operan en el campo vital, ¿sí? Si no alcanzamos a poder comprender todas esas fuerzas que operan, difícilmente podamos hacer un análisis o una presunción. Supuestos siempre tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, en decir, si se brinda la posibilidad de estudiar psicología social, ¿por qué la persona no lo hace? ¿O por qué se resiste? ¿Porque no se le da la gana? No, en realidad, a lo que debemos ahondar es a qué fuerza negativa está retrayendo y está resistiendo a esta fuerza positiva. ¿Bien? Citando un caso que hay en uno de los libros de Lewin, hay un ejemplo sobre dos fuerzas negativas. Y en esta me parece muy interesante pensar que siempre hay otras opciones. Elegir la menos peor o tomar un camino nuevo e inesperado. Cita el ejemplo de una mujer en un pueblo, 1800, en donde ya tiene determinada edad en la cual se tiene que casar o tiene que tomar los hábitos, ¿sí? Por su edad necesita socialmente, el contexto la determina a tener que tomar una elección. La persona con la cual se tiene que casar es un matrimonio arreglado, el cual esta mujer no está de acuerdo. Y tampoco la otra opción le parece factible, que es la de tomar los hábitos y convertirse en monja. Porque si no va a ser esposa, tiene que ser monja. Bien, en este caso pensaríamos,
Si no quiere casarse con este hombre por obligación, la menos peor sería convertirse en monja. Pero ¿qué pasa? La persona, desde su creatividad, desde su potencialidad de transformar la realidad, en este campo de fuerzas negativo puede salir una nueva opción. ¿Qué hace esta mujer? Se va del pueblo. Me parece súper interesante pensar que si bien estamos sujetos a realidades sociales, que estamos sujetos a mandatos, a costumbres, a leyes, a normas a las cuales nos adecuamos, siempre existe una posibilidad de este sujeto de, en ese campo de fuerzas que se encuentra, tomar una postura, hacer una elección y ejecutar una conducta. Bien. Otro concepto práctico que es muy interesante, Kurt Lewin lo toma de una de sus alumnas y de lo que se convierte en el proyecto Efecto Zeigarnik. Es muy difícil de pronunciar. El proyecto Z, ¿sí? O efecto Z. Y en este estamos hablando de motivación y de atención, ¿sí? Que eran sus puntos principales, en donde la persona pone la atención, en donde la persona pone la motivación para hacer y hacer, para construirse. Este efecto Z se trata de postular, o de lo que una de sus alumnas postula y lo van como armando entre ambos, es que en donde el individuo pone la atención, ahí va a estar la ejecución de sus actos, ¿sí? Entonces, ponemos atención en algo porque queremos llegar a una meta, tenemos un objetivo. Entonces estamos mentalmente programándonos o pensando y actuando en función de ese objetivo. Cuando la meta se logra, esta tensión baja. Esto que en lo que estábamos pensando ya no lo pensamos, ¿sí? Ya queda fuera de nuestra atención y de nuestro registro. Y el ejemplo práctico, como les decía, que las clases más magistrales eran en un café, lo comprueban haciendo una prueba con el mozo que los atiende a él y a todos sus estudiantes, ¿sí? A Lewin le llamaba mucho la atención la memoria que tenía el mozo que los atendía, en tanto uno pedía un café, otro un café con crema, otro pedía un sándwich, otro pedía un café y un sándwich, bueno, todas las cosas que 20 y pico de personas estaban pidiendo en ese momento y que el mozo las tenía, digamos, en su memoria claramente, por orden, ¿bien? Luego piden la cuenta y abonan, bien. Luego de esto, Lewin llama al mozo de nuevo y le pregunta qué había pedido cada uno. Y el mozo no sabe responder con claridad o con exactitud lo que cada uno había pedido. Con lo cual comprueba que la atención estaba puesta en función del objetivo, que era atender a estas personas en ese momento. Luego, cuando esa meta ya fue cumplida, esta persona baja la atención, con lo cual ya no tiene tan claro ese registro. ¿Qué pasa? Esto también apunta a pensar en las tareas inacabadas. Cuando nosotros tenemos un objetivo o varios objetivos y algunos los vamos logrando, la atención y la atención a esos objetivos que ya cumplimos baja, ¿cierto? Podemos dejarlos a un lado, podemos tenerlo como recuerdo. Pero en muchos casos, muchos objetivos de los que tenemos no se llegan a terminar de concretar, con lo cual son tareas inacabadas. Y eso vuelve a nosotros, vuelve constantemente, porque la atención y ese registro permanecen. Por lo tanto,
si tenemos más de un objetivo y hay algunos que no hemos llegado a cumplir, seguramente se van a... esto que a veces decimos que nos hacemos como un matete en la cabeza porque estamos haciendo una cosa pero no podemos terminar otra, y esta idea que vuelve y puja por que esta tarea se concluya, ¿sí? Digo, qué importante de situaciones tan cotidianas y tan sencillas poder formular eh, conceptos o nuevos conocimientos, ¿no? Eh, Digo, y también me parece muy importante esto de la articulación, no solamente teórica, sino de la complementación que Lewin hacía con sus estudiantes, ¿sí? Era como una especie de operativo en la cual iban dándole vuelta a la idea, formulando experiencias, formas de pensar, y ahí llegar a determinadas conclusiones. Era como por ahí la semillita de lo que luego se convirtió en el grupo operativo. ¿Por qué? Porque había una tarea que tenía que ver con alcanzar ciertos conocimientos, ciertas respuestas, y que estaban orientadas a pensar en la conducta humana, para poder pensarse a sí mismo.